Bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal de YouTube Inma Romero MCP, Decisiones Inteligentes, y hoy tengo conmigo una persona muy especial a la que le tengo muchísimo cariño, que cuando la conozcáis, los que todavía no la conocéis, vais a descubrir que es todo corazón y una maravilla de persona. Raquel López, preséntate para los que todavía no te conocen. Bueno, muchas gracias, Irma, por invitarme a tu espacio, que puedo decir lo mismo. Siempre es un gran placer reflejarse en una persona como tú y además, bueno, pues que nos sigamos la pista, tanto en redes como de forma así en vídeo. Pues Raquel, pues yo soy, bueno, pues palentina, vivo en Palencia, soy mamá, me especialicé como coach personal, ¿vale? Dentro de la rama de inteligencia emocional y además también soy editora en un sello que, bueno, es independiente y ha nacido hace poquito, se llama Literaquel, pero tenemos ahí nuestra buena trayectoria ya, que además de editar hacemos otras cositas. Sí, además os veo, os sigo por redes, tenéis unos libros súper interesantes, la temática, los diseños son maravillosas, las portadas, unas ilustraciones impresionantes. A mí me encanta el estilo que lleváis como editorial y bueno, les recomiendo, si queréis ahora después en descripción os dejo qué libros son los que están sacando. Bueno, y hoy estamos aquí, Raquel, para hablar un poquito sobre las emociones, ya que Ujú. está, bajo mi punto de vista, muy relacionado con la escritura, que nos ayuda mucho a comprendernos, a exteriorizar lo que muchas veces guardamos dentro y no sabemos cómo comunicar bien. Ujú. Eh, ¿Qué Eso. podemos decir sobre las emociones? Es decir, ¿cómo las consideramos? ¿Qué pueden ser? Mira, pues a mí me gusta hacer referencia siempre a una metáfora que utilizaba mi profesor Paco Yuste en el máster de coach personal, ¿vale? Que al final es un poco como las señales de nuestro panel de control, de nuestro vehículo de vida, de nuestro coche, ¿no? Y las emociones además son impulsos. O sea, realmente viene del latín emotio, que significa mover, impulsarse hacia adelante, y eso es lo que son las emociones. Señales que al final, bueno, también son sensaciones que nos empujan a algo determinado, a la acción. Nos Ujú. traen ahí información para algo. Para mí eso son las emociones, aunque bueno, habrá definiciones Sí, millones. bueno, aquí las definiciones nos podemos ponernos a buscar en las O muy enciclopedias, técnicos o muy... muy técnicos, pero aquí para que nos entendamos, realmente es eso, una emoción es eso que sientes que te impulsa a una acción. Ujú. No es como cuando tienes un Debería de, pensamiento. Ujú. Eso es, debería de venir una acción después de la emoción, no siempre, porque luego se crea un sentimiento a través del pensamiento y bueno, se puede alargar en el tiempo, ya no sería una emoción, se convertiría en una carga emocional, pero en principio lo que es la emoción es algo, un impulso, además son breves porque son instantáneas, quiero decir, tienen una brevedad mucho más corta que un sentimiento en sí. ¿Vale? O sea, una cosa es una emoción y otra cosa es un sentimiento. Ujú. Y la emoción es lo que nace realmente de forma como más súbita, ¿no? Más Sí, impulsiva. como se diría, una reacción más visceral. Eso Luego es. ya cuando la vamos interpretando, vamos entendiéndola con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias pasadas, le vamos dando contexto y sentido, ya como que se convierte en ese sentimiento que puede generar ese estado de ánimo, que puede hacer también implicarse en el tipo de actitud que tengas ante lo que te Ujú. ocurre. Por eso es tan fundamental entender cuáles son estas emociones y sobre todo para qué son útiles. ¿Qué información nos dan? Yo creo eso es, son útiles porque nos dan información, es el punto número uno, ¿no? Sobre Ujú. todo de qué está pasando en nuestro panel de control, en nuestro coche. Si se enciende la emoción de la tristeza, algo nos está indicando, ¿no? Pues que a lo mejor Sí. hemos perdido algo, pero llega para algo también. La tristeza, por ejemplo, es útil para barrer. El miedo es útil también para avisarnos de que algo a lo mejor nos puede poner en peligro, ¿vale? Igual que la del asco, o que no tenemos recursos para afrontar determinadas cosas. Dentro del miedo, claro, hay miedos irracionales que a lo mejor ni siquiera tienen una justificación, pero existen, ¿no? O sea, cuando tenemos miedo sobre todo es porque creemos que no tenemos las habilidades suficientes o porque creemos que no podemos exponernos o sentimos, yo qué sé, cualquier reto en nuestra vida como una amenaza. Entonces ahí se genera esa emoción que, claro, debajo hay más cosas, después lo que dices tú, depende de la interpretación y las creencias que tengamos en nuestra educación, pues ese miedo puede... Luego hay reacciones determinadas ante las emociones, claro.
claro. El del miedo, por ejemplo, pues podemos tener una reacción de bloqueo, de parálisis, o hay gente que cuando tiene miedo, por ejemplo, responde de una forma más agresiva, Mm. ¿vale? O hay otras personas que huyen. O sea, son como 3, 4 comportamientos que son básicos y que todas las personas, en función también de cómo nos hayan educado, que hayamos visto o los impactos emocionales en nuestras vidas, pues así vamos a responder de una manera u otra. Pero por lo general las emociones eso, son útiles porque nos dan información y porque nos ayudan también a transitar. Si es una señal, es para que nos movamos hacia algún sitio, ¿no? O sea, Ujú. aunque también hay que transitarlas, pues la tristeza, ¿vale? Pues te lleva a comprender que a lo mejor has perdido algo, ¿no? Y entonces hay que barrer. De ahí también el llanto, pues también limpia, ¿no? O sea, es necesario. El problema viene cuando lo bloqueamos Ay, o no lo exacto, conocemos. cuando no sabemos muy bien qué es lo que estamos sintiendo, diciendo esto que siento es tristeza o a lo mejor es enfado o a lo mejor es frustración o qué es lo que estoy sintiendo. Y creo que Es ahí verdad, nos porque falta hay mucha muchas educación personas. emocional. Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que a mí me ha pasado, que a lo mejor he reaccionado de una forma enfadada o más agresiva, cuando realmente por debajo también está, porque se pueden unir las emociones, pero Exacto. debajo a lo mejor había como un sustrato más de tristeza por motivo X, ¿no? Lo que sea. Entonces, cuanto más te conoces esas emociones, más las conocemos, más fácil es gestionarlas. De ahí de lo que se habla, ¿no? La gestión emocional. Y la inteligencia emocional no quiere decir otra cosa que conocerse, leerse por dentro. Ujú. Exacto, nosotros, a ver, aquí en el coaching que yo hago, lo trabajo a través del mindfulness, tomando mucha conciencia, Mm. observando el mundo, permitiéndote sentir, bajando al cuerpo, pero Claro, es que también es hay una otras maravilla. técnicas. Esa técnica te aterriza y te mantiene un Sí, poco como más presente, ¿no? Entonces te ayuda a tomar conciencia. exacto, y después hay otras técnicas que está ya vinculada a lo que tú te dedicas, que es la de canalizarlo en una escritura, Ujú. en escribir un cuento o en escribir un diario, en reflejarlo por escrito, porque ahí hay un proceso muy interesante, Raquel, de pasar las emociones a expresión, a verbalizarlas. Nos Sí, ocurre que como que empieza a tomar forma aquello que era abstracto y nos ayuda a comprender también mucho qué estamos haciendo. eso es. Eso yo creo que es el gran poder de la escritura, como dices, el que es un canal de expresión que nos ayuda a aterrizar, a darle forma a algo que, bueno, muchas veces se convierte en un enjambre o una maraña en nuestra cabeza de pensamientos, sensaciones, sentimientos, pero a la hora de escribirlo es como que sale, ¿no? Y además es que podemos ver hasta el recorrido, ¿no? O sea, de la cabeza al brazo, a la mano, Sí. hay un salvoconducto que no solo por el hecho de salir, sino porque, claro, ese dar luz a algo que nosotros teníamos en la mente también nos va a permitir conocer, ¿vale? Y todo lo que traemos del inconsciente al consciente es mucho más fácil también de comprender y luego a lo mejor de cambiar o modificar si hay algo en lo que no estamos muy a gusto con nosotros. Si, por ejemplo, llevamos un diario emocional, pues un diario precisamente sirve para eso. Primero, para rebajar muchas de las sensaciones que tengamos, buenas o malas, y luego también para conocerse, porque ya incluso a la hora de escribirlo ya te estás dando cuenta de cosas que dices, ostras, lo que está saliendo, ¿no? Lo hacemos en los talleres de escritura creativa. Hay un ejercicio que es el de la escritura automática, como para vaciar un poco, porque Sí, luego eso incluso también te permite llegar a otros niveles de tu inconsciente y de tu creatividad. Ujú, sí, sí, efectivamente. De hecho, incluso en mindfulness hay una técnica para vaciar la mente que se ujú. hace con una libreta al lado, Claro, sí, precisamente. O sea, que además es tiene que, que estar bueno, muy vinculada una técnica con otra, tienen que sí, estar de hecho también inspiradas. practicamos, claro, el mindfulness en los talleres, porque al final son técnicas que se complementan, o sea, todo te ayuda. Ujú. Exacto, exacto, que aquí las cosas no son exclusivas, es decir, no, yo me cojo esta técnica, yo me cojo esta otra, son todas para integrarse. ¿Por qué? Porque lo que buscamos realmente es sanar el bienestar interior, sentirnos que tanto la cabeza como el cuerpo van en sintonía, son uno. Mm. Y ahí la verdad es que la técnica de la escritura a la hora de poder gestionar las emociones resulta muy, muy útil, muy práctica y da muy buenos resultados. Sí, mira, sobre todo algo que decías también en cuanto a los tiempos, ¿no? Sobre todo porque la escritura, claro, tiene el poder de sanar el pasado. ¿Por qué? Porque al final es como que cuando lo escribes, sueltas.
y ya está, ¿no? Y no te quedas enganchado en ese recuerdo a lo mejor, o en esa historia, en esa enfermedad, en esa operación que salió mal. Si lo escribes es una manera ya como de pasar página. Suelta. Del presente, eso es. Cuando se escribe el presente el diario es una forma de aterrizar, de estar aquí y ahora, de tener mayor conexión con una misma, como con el mindfulness. Y luego incluso la escritura lo que nos permite en un tiempo futuro es crear nuestra realidad. O sea, todo lo que se escribe, ya no sé si es física cuántica o qué, que también hay estudios de ello, es que luego se crea esa realidad. ¿Por qué? Porque la escritura va acompañada del pensamiento, como decimos, ¿no? Ujú. Y si nosotros estamos escribiendo y pensando en una realidad determinada, en un futuro determinado, en unos objetivos, metas, como lo queramos llamar, es más fácil crearlos. ¿Por qué? Porque ya está aterrizado, ya te lo has creído también. Es como, vale, ahora es real. Y si es real, incluso aunque no veas ese cuaderno durante el tiempo, después, no sé cómo, es que el universo lo trae. Y claro, esto suena, algunas veces me dicen, ¿qué espiritual eres, Raquel? No sé si es espiritualidad, yo creo que es más física cuántica, porque es que está No, escrito. es que te estás enfocando, es decir, cuando ya lo plasmas en un papel, lo ordenas y en tu cabeza queda ordenado y queda enfocado. Mm, Entonces, realmente, si tú te estás enfocando en algo muy concreto y encima lo estás deseando porque es algo que quieres que ocurra, le plasmas toda esa energía de esas emociones. mm. Y es que es lo que tú dices, aunque después no lo vuelvas a leer, aunque lo saques meses después y digas, anda, mira, yo escribí esto y no reconozca lo que has escrito, que a mí también a veces me ha pasado con Sí. esa escritura automática, que cuando vuelves a releer un texto dices, ostras, ¿y esto lo he escrito yo? ¿De dónde has salido, verdad? Incluso a lo ¿Verdad? mejor en un momento crees que has escrito pues una bazofia y luego después de un tiempo dices, ostras, tiene sentido, ¿no? Sí. Y luego eso, la relación con las emociones, la escritura. ¿Qué pasa? Las emociones son química también. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de escribir una emoción, ¿vale? Por un lado, a lo mejor sí que estamos recreando esa sensación química en nuestro cuerpo, puede ser de dolor, pero a su vez está saliendo también. Y eso es lo bueno, que al final, pues eso, si hablamos de pasado, de un dolor, de un rencor, de una tristeza, estamos soltando. Entonces, de ahí que se le pongan los adjetivos de escritura sanadora, terapéutica, porque es lo que Sí. están consiguiendo, ¿no? Que esa química baje y además se exprese y se canalice. Porque no solo son pensamientos, sino que es que también es química. La alegría, por ejemplo, lo mismo. Podemos tener un momento de euforia, de estar ahí súper entusiasmados, escribirlo y también bajar un poquito ese nivel de química que hay en nuestro Ujú. cuerpo, que también puede ser perjudicial el eustrés, de la misma manera que es el estrés. Exacto. Entonces, claro, cuando se escribe, también eso, bajan un momento, un poco los niveles químicos o suben, que también, o sea, podemos utilizarlo de tal forma de, vale, yo quiero mi futuro así y quiero escribirlo y lo voy a escribir con esa ilusión, con esa química que está creando en nuestro cuerpo, esa alegría o ese entusiasmo. Y eso se está reproduciendo y eso que va a permitirte ayudarte a mover hacia, que por eso son, o sea, lo llamamos así, ¿no? Las emociones, los impulsos, porque te van a mover hacia un sitio o hacia otro. Entonces, bueno, Ujú. una vez que se conoce, pues bueno, es que para mí la escritura es algo como sagrado. Es que Mm, muchas veces es como mágicas. Ahí sí que es sí, verdad que empiezas a escribir y no sabes cómo va a terminar. Es decir, tú empiezas a contar tu historia y de ah, repente, como cuando tienes una conversación con una amiga y acabas llegando a un punto diciendo, ¿y cómo hemos empezado a hablar de esto? Si estamos hablando de tal otra cosa. Pues en la escritura, si te sueltas, si realmente escribes con honestidad, sintiendo las confianza. emociones, Mm. volcándote en ella, salen cosas maravillosas. Sí, eso. Hay algunos autores que lo dicen, ¿no? Que a lo mejor tienen algo como muy estructurado, ¿no? Y sin Ujú. embargo luego aparece un personaje o aparece algo que se impone y y tú te conviertes en canal realmente y empiezas a escribir y lo dices tú, dices, pero ¿cómo ha salido esto de mí? Porque o sea, es que tenemos, bueno, pues un pozo ilimitado, yo creo, de inspiración, creatividad e imaginación. Ujú. Pues para ir cerrando lo que es esta píldora, esta entrevista sobre las emociones y la escritura, ¿qué consejo le darías a las personas que se enfrentan a esa hoja en blanco, que quieren expresar sus emociones y no saben cómo? En principio, empezar con lo que sea, da igual, esto lo decía Carmen Martín Gaite, el caso es tener una hoja y un papel y empezar a escribir. Y sobre todo, desde el no juicio.
¿vale? Porque es lo que muchas veces nos bloquea. Los juicios internos, el miedo. Entonces es como permitirse, ¿no? El decir, bueno, yo voy a escribir y ya está. O sea, que no tengamos tampoco ahí la vocecilla que valora si es bueno o es malo, da igual. O sea, lo importante es que sale de uno mismo y eso es lo que está ahí. Entonces, desde ahí es mucho más fácil enfrentarse a la hoja en blanco. Sobre todo hacerlo y probar que no se pierde nada al final. O sea, Que si no te gusta después lo rompes y ya está, que vamos, que lo está. claro, Que eso no es. tiene que poner esa voz crítica detrás diciendo, uff, uy, esta palabra no me gusta. No, espérate, termina de escribir la frase y luego ya repasas la palabra, ¿no? Es lo que nos estás diciendo. Sí, para las emociones, eso, la mayor recomendación siempre, que seguramente lo utilizas tú y recomendamos muchos coaches, terapeutas, etcétera, en talleres y demás, es llevar un diario emocional, ¿vale? O sea, un poco para ir identificando también qué emoción he sentido, de qué forma he actuado, qué es lo que he pensado. Si nos centramos en esos 3 puntos, es mucho más fácil conocerse también y canalizar toda la gestión emocional. Ujú. Eso, bueno, un poco a título personal. Luego ya a título de, o sea, si el objetivo es escribir un libro, pues ya hay otras pautas, ¿no? Pero Claro, empezar por ahí ya es bastante interesante sí, no, para además sentirse bien. es muy clarificador en el sentido de que empiezas el diario como quien no quiere la cosa, escribiendo cuando te acuerdas, después ya te vas creando la rutina y vas, y poquito a poco un día te sientas, te da por mirar hacia atrás y Sí. dices, wow, mira cómo he ido cambiando. Aparte, claro, ves la evolución, sí. Es súper interesante. Yo llevo escribiendo diarios desde que tengo 14 años, creo. Hay cosas que, claro, a lo mejor me dan la risa ahora o que digo, ¿cómo pude escribir esto, no? ¿Cómo era capaz? Pero bueno, forma parte de la vida y eso también es interesante, ¿no? Y de la memoria. A mí me parece muy interesante también eso, ¿no? Plasmar de una forma u otra cosas que se nos escapan, que son como muy sutiles además y muy efímeras, como las emociones o algún pensamiento o algún recuerdo. Entonces, bueno, escribirlo pues tiene ese poder también de darle una forma y un tiempo y una vida, ¿no? Sí, 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 Ujú. súper importante. Así que animo a ello, a llevar un diario emocional y luego a mí me sirvió de mucho, por ejemplo, en mi trayectoria y en el proceso también de curación de la enfermedad de fibromialgia, hacer un diario de agradecimiento que era, pero no tanto como de dar las gracias, sino yo lo que tenía que hacer, lo que hacía era reflejar 3 cosas que me gustaban, que veía en mi entorno. ¿Vale? Era como cambiar el foco también, porque cuando tenemos el foco puesto en una emoción más negativa, es difícil salir de ella realmente. Entonces, bueno, la escritura me permitía desviar ese foco hacia lo bello que me podía parecer una sonrisa en un autobús, hacia lo bello que me podía parecer una persona con una flor saliendo de la floristería para regalárselo a alguien. Entonces, esas cositas también me fueron ayudando mucho. Lo dejo ahí por si alguien lo quiere recoger. Me parece un truquito, un ejercicio súper chulo. No, es un ejercicio precioso, además, los pequeños detalles que tú dices es que te trae a ese presente absoluto. Eso es. Fíjate el detalle de ver a alguien salir con una flor de una floristería, me ha encantado el ejemplo. Y ya imaginarte una historia, y eso irá Exacto, sola. exacto, se lo va a regalar a alguien, la emoción, que si es amor, amistad o ya te Sí, creas, también te vas creando un mapa realmente sí, de eso es. emociones. Qué Sí. bonito. Ujú. Sobre todo para estimular la emoción de la alegría también, que al final se crea, es como un hábito, porque tenemos 5 emociones, 6 básicas, ¿no? Pero Ujú. claro, de ellas, al final, agradable solo tenemos la alegría y la sorpresa. Entonces, Pero y la sorpresa la ponemos entre y entre comillas. comillas, porque puede ser una sorpresa que te impacte una noticia que no Sí, sea buena. Entonces, claro, hemos de hacer ejercicios hacia la alegría, ¿no? Para generar además esas sensaciones químicas de dopamina, oxitocina, endorfinas, que nos hacen sentir bien, porque además, bueno, pues las circunstancias en las que vivimos ahora, yo creo que además lo reclaman, lo piden, para que sí, tengamos un bienestar emocional y personal y físico mucho, sí, mucho mejor. realmente en los últimos años hacemos como un sobreesfuerzo para mantener ese foco positivo, el seguir conectados con emociones más serenas, más agradables. Y es lo que tú dices, es muy curioso que el ser humano tenga en sus emociones básicas solo una realmente positiva que te anime a luchar, a seguir y tal. Me Sí, recuerda a la cajita de Pandora que solo se quedó la esperanza diciendo se esparcieron todos los males y se quedó una.
Algo así, pues la alegría es lo mismo, entonces hay que cuidarla mucho. Es cierto que hay que transitar todas, ¿no? O Sí, sea, no con ello quiero decir que venga, sí, tú puedes, porque este mensaje también, cuidado con él, ¿no? Habría que sí, ponerle entre mucho comillas. cuidado. Eso es, ¿por qué? Porque todas las emociones, como decíamos al principio, nos dan una información. Y si uno está triste, que también transitar o conocer o poner atención a, vale, ¿por qué? Que no se alargue en el tiempo, eso sí, para que no se convierta en una carga emocional, pero bueno, también hay que atender a esas emociones. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te está enfadando? ¿Qué es lo que te va a dar información de cómo estás reaccionando y de dónde viene todo eso? Entonces, pero bueno, en el camino, si podemos generar cosas que nos hagan sentir mejor, pues eso nos va a permitir también afrontar mucho mejor las emociones menos, menos agradables. Que bueno, Ahí está, positivas, dejémonos negativas en tenemos por todos. agradable, porque positivas y negativas hay que olvidar esa calificación, vamos a poner más agradables, menos agradables, pero realmente todas son necesarias, todas son buenas, porque te dan, como tú dices, Raquel, información fundamental sobre ti mismo y sobre tu relación con el entorno, y esa información es lo que nos va a ayudar a adaptarnos a vivir en el mundo. Eso es, sí. Al final es nuestro medio de adaptación y cuanto más lo conozcamos, pues muchísimo mejor vamos a conducir por la vida. Así es que al final es eso. Entonces, bueno, Pues ha sido súper interesante la conversación. Te invito a que vengas otro día también por el canal a seguir hablando sobre emociones y escritura o sobre otro tema si tú y quieres. mindfulness. Mindfulness también. Me parece básico, sí. O sea, lo que es la meditación y cualquier técnica que eso, que nos traiga al presente para conectar con nosotros, pues lo que dices tú también, ¿no? En tu Sí, mensaje, nos va a ayudar a tomar otras decisiones mucho más inteligentes, por supuesto. totalmente. Es que muchas veces nos quedamos aquí, creemos que con la mente lo organizamos y lo entendemos todo, pero no es que tenemos que bajar al cuerpo, tenemos que sentir, lo que se Eso. llama también sentir la mente. Sentir Ujú. los pensamientos y es como realmente sabes si esos pensamientos te están ayudando o no, y te metes en autosabotaje o qué es lo que está pasando por detrás. Muy Otro día bien. hablaremos también en profundidad sobre cómo traer al consciente todas esas emociones. Será un placer hablarlo contigo, Raquel, aquí en el canal o donde Yo tú encantada. quieras. Yo encantada. Y nada, muchísimas gracias por haber tenido esta conversación conmigo. Ya sabéis, aquí en descripciones, todos los que estáis viendo esta entrevista, tenéis los datos de Raquel para poder contactar con ella, para poder ver los libros que editan en Little Raquel. Es Ujú. maravilloso. Y Muchas. bueno, pues muchas gracias, Raquel, por haber venido. A ti por invitarme. Gracias, Irma. Hasta luego.